Estamos contigo, en la gracia del Señor. Aquí mi esposa y yo queremos seguir siendo voceros de las verdades eternas y el pan necesario para el alma, el pan del cielo, la palabra de Dios. Así que gracias por conectarnos. Y recordando la restauración de la Iglesia, es decir, los tiempos de las reformas cristianas, por los reformistas como Lutero y Calvino y otros muchos, pues como que el Espíritu Santo empezó la reforma primero restaurando el magisterio, es decir, estableciendo sana doctrina, o por lo menos con una corrección muy amplia y muy rotunda de las deformaciones, corrupciones de interpretación de la palabra de Dios, magisterio. Y eso es lo que hicieron Lutero y Calvino, fueron estableciendo pues magisterio y dando enseñanza. En esa renovación de la sana doctrina, pues hubo muchas personas que fueron liberadas de las mentiras religiosas, corrupción de los poderes y de los dogmas religiosos. Y después, ante el crecimiento tan grande y la expectativa, pues vino la restauración de los evangelistas, el siguiente ministerio, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues estos maestros buscaban, lógicamente, transmitir esas enseñanzas y empezaron campañas evangelísticas, y el ministerio de los evangelistas, que está simbolizado en el dedo medio de la mano, que es la punta de lanza, ¿no? Y así se fueron convirtiendo multitudes. Y que se manifestó como urgente necesidad: la restauración y formación del ministerio pastoral. Pastores que pudieran guiar a las ovejas, pastorear a las ovejas, a los rebaños, a las almas, a los grupos de personas convertidas, en los diferentes rediles que se fueron abriendo cada vez más como locales de culto, o en los ya existentes, ¿no? Y así ya teníamos 3 ministerios en esta Iglesia renovada de Cristo, que fue declarada apóstata por la Iglesia oficial católica, heredera del imperio romano, y, o sea, de Constantino el Grande, que fue el primer papa y el que hizo el sincretismo del cristianismo que existía, que se dejó sincretizar por su decadencia con las religiones de todos los países gobernados por el imperio, y se formó ahí esa mezcolanza que acabó con esta corrupción ya suprema de la Iglesia Católica, denunciada por los renovadores, ¿no? Y a continuación del ministerio pastoral restaurándose, pues tenía que haber autoridad de las iglesias para mantenerlas unidas, y lo que sería un pastor de pastores. Entonces se renovó el ministerio apostólico. Y así, pues los apóstoles de la Iglesia renovada empezaron a visitar y a mantener unida la Iglesia reformada. Y por último, fue restaurado el ministerio profético.
es curioso, los últimos eran los primeros. El primer ministerio que estableció Dios en la tierra fue el profético, a través de Abraham, profeta, y luego de Moisés, gran profeta. Y así Elías, Eliseo, etc. Y ahora vemos cómo sigue produciéndose un despertar del Espíritu Santo de la palabra profética. Personalmente, tú sabes, y me has acompañado todos estos 42 años de este anhelo de revelación profética, y hemos podido escribir juntos el libro Palabras Proféticas, después de 50 programas de televisión y radio sobre palabras proféticas. Así que estamos en el tiempo de la restauración del ministerio profético, que curiosamente, como todos los demás ministerios, pues han sido atacados por el demonio, por Satanás, que el Señor le reprenda, para contaminarlos y pervertirlos. Y siempre ha habido falsos maestros, como ya Jesús denunciaba, y sigue habiéndolos, falsos evangelistas, que dicen que hacen milagros y resulta que aparecen después pruebas de ser operaciones fraudulentas circenses, falsos pastores que en realidad se pastorean a sí mismos, pero no dan la vida por las ovejas, y falsos apóstoles, que esos ya, se han multiplicado en una forma sorprendente, porque los pastores ensoberbecidos ya les parece poco ser pastor y se confirman como apóstoles, o entre ellos se confirman unos a otros, etc. Y también Satanás sigue atacando y queriendo pervertir, y consigue en gran parte formar falsos profetas, como Jesús advierte en el final de los tiempos de que habrá falsos profetas e incluso falsos cristos. Pero, aunque Dios no necesita muchos profetas, sino pocos, para poder impactar, sobre todo en un mundo globalizado, pues el Señor siempre tiene el ministerio profético en acción, como los demás. Hace falta muchos maestros para enseñar a las multitudes, hace falta muchos evangelistas para seguir evangelizando a millones y millones de inconversos, de incrédulos, de impíos, pero hace falta muchos pastores para poder pastorear a los grupos, a los rebaños de las ovejas, pero pocos apóstoles. No necesita, el Señor no produce. Pocos apóstoles. Esto es sorprendente cómo surgen apóstoles como churros, sobre todo en Costa Rica. Parece que hay una fábrica allí de apóstoles, y ha habido uno que se considera apóstol, y peor aún, profetas. En Costa Rica también uno que se considera profeta, que realmente es triste ver los frutos de su ministerio de falso profeta, pero en un día se confirmó a 70 profetas por su cuenta y riesgo. Entonces estas cosas son terribles, y realmente dan un mal testimonio al mundo de lo que es ser seguidor de Jesucristo. Pero hay auténticos profetas siempre, pocos, si son auténticos, pocos, falsos, muchos. Y vamos a hablar de las palabras proféticas, pues que podríamos estar hablando muchos programas, pero hacía tiempo que en este programa nuestro no hablábamos de palabras proféticas. Así que empezamos por leer Oseas 4, del 1 al 3. Oíd palabra de Yahvé, hijos de Israel, porque Yahvé contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Esto es tremendo. Aquí vemos un mini apocalipsis de lo que es claramente el castigo de Dios, el quebrantamiento de Dios sobre la tierra, porque no hay verdad. No. Sí. La mentira se ha hecho pandémica en todo el mundo y en todas las instituciones sociales, religiosas, políticas, económicas, y entonces Dios tiene contienda con los moradores de la tierra, y porque no hay misericordia, no hay compasión, solo abunda y reina el amor al dinero y el abuso de poder y de autoridad, y no hay conocimiento de Dios en la tierra, sino falsa ciencia y conocimiento humanista que envanece y roba toda luz y establece oscuridad, y roba la fe y establece vanidad, vanagloria, egolatría universal. Y por lo tanto se enlutará la tierra, se está enlutando la tierra, y va a ser cada vez más, para que puedan tener oportunidad de humillarse multitudes y recibir la salvación de Dios. Y bueno, pues hablan de cambio climático y hablan de que como el hombre quiere gobernar la creación de Dios, y hasta el clima quiere gobernar, y cómo han impuesto a las bestias a nivel del hombre, bueno, pues las bestias van a participar de este quebrantamiento. Las aves del cielo, los peces del mar morirán, porque la contaminación, con todos los millones y millones de dólares y de euros que van a absorber a las naciones, están absorbiendo, no van a pararlo, porque es consecuencia de la maldad, de la perversión del ser humano y de la obra de Satanás. Y por tanto, pues esto es profecía terrible, pero consecuencia del peor de los pecados, que es darle la espalda a Dios, menospreciarle, y es más, seguir proclamando ese lema de la Revolución Francesa, que empezó cortando cabezas a tutiplén, de que Dios ha muerto. Dios no ha muerto. Son los hombres los que mueren y mueren a miles y a miles cada día. Y los gobernantes mueren, y los soberbios mueren. ¿Y a dónde van? Bueno, pues a la muerte eterna, que es la condenación. Pero Dios no. Dios sigue gobernando su creación y a las criaturas, e incluso gobierna a todos los demonios que Jesucristo ha vencido y que son solo peones de aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, que se llama Jesucristo, como así dijo al despedirse delante de 500 personas, ascendiendo en una nube desde el monte de los Olivos. Jeremías 7, 21-26, seguimos leyendo, voz de Dios. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz,
e hicieron peor que sus padres. Sí, son palabras de quebrantamiento de Dios al pueblo de Israel, pero que no vayan a pensar que el pueblo escogido de Dios, a quien ama, castiga y disciplina por tenerlo por hijo, y lo hace férreamente, por la obstinación, el orgullo, el amor al dinero y al mundo de Israel, no va a hacerlo con los demás pueblos. Aquí incluye además también a la Iglesia que en lugar de hacer sacrificios en las sinagogas, hace sacrificios religiosos en los locales de culto, que en muchos casos torpemente siguen llamando templos, cuando Dios no tiene ningún templo. Él habita en aquellos corazones que le dejan entrar y nos hace templos a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y entonces siguen con sus sacrificios religiosos y manifestando una hipocresía terrible, diciendo, hablando, escribiendo, leyendo, pero no obedeciendo los mandatos de Dios, la voluntad de Dios, que es perfecta, y por tanto no formando parte de lo que es ser pueblo de Dios, familia de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Me seréis por pueblo, sí, pero claro, si andáis en todo el camino que os mande, y así os irá bien, para que os vaya bien, pero no sucede así. Y es terrible el quebrantamiento que está teniendo Israel y que va a ir creciendo, y también va a tener y está teniendo siempre la Iglesia, pero que va a ir creciendo hasta que sea purificada por la plancha, para que quede la plancha bien caliente, el horno de fuego, para que quede sin mancha y sin arruga. ¿Y para qué vamos a hablar? Si el justo con dificultad se salva, ¿Dónde irán el impío y el pecador? Dice la Biblia, ¿no? ¿Dónde irá? Que no se vayan a creer, bueno, esto es para estos creyentes, para los judíos y para estos cristianos. Para nosotros no. Nosotros estamos al margen. Pues de ninguna manera Dios quebranta y quebranta. Y es tiempo de que podamos buscar revelación profética y entender las señales que vemos, cómo se están cumpliendo estas palabras de aviso, de disciplina, de castigo, de quebrantamiento de Dios a Israel y a la Iglesia y a todos los pueblos impíos, que de ninguna manera se quedarán sin juicio del juez justo, de Dios, el juicio de Dios. Y por eso hoy podemos decir lo que está escrito en Salmo 74, 9. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Es cierto. ¿Quiénes están hoy proclamando revelación de las señales como Daniel hacía, como José? Profetas que estén avisando a Estados Unidos de la debacle que le viene, que ya está en marcha, que ya está sufriendo constantemente con azotes de tifones, de tornados y de desastres de todo tipo y de incendios que van a arrasar más todavía, y de los terremotos, sobre todo de ese Bitcoin que está preparándose por Dios para quebrantar a Estados Unidos. ¿Quién va a avisar a ese pueblo? ¿Hay norteamericanos que avisen? La mayoría están diciendo que la gloria de Dios va a ser manifestada, está siendo manifestada, y que la abundancia, la prosperidad y el éxito económico para los religiosos protestantes está asegurado. Esto es terrible. Oremos para que Dios levante, despierte verdaderos profetas que enseñen sobre las señales que Dios permite, como los eclipses solares
que ha habido en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, en concreto 2 que se han cruzado en el aire, el uno sobre el otro, formando una X terrible y dejando en oscuridad 7 ciudades desde la izquierda de Estados Unidos, desde el sur oeste de Estados Unidos hasta el noreste de Estados Unidos, 7 ciudades llamadas Shalem, y después otro eclipse solar único en Estados Unidos que ha cruzado desde el sureste de Estados Unidos hasta el noroeste de Estados Unidos, formando el aspa que cruza y atravesando 7 ciudades llamadas Nínive en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que significa? Cruz y raya. Significa el primer eclipse, advertencia de oportunidad para las supuestas ciudades de paz, como significa Shalem. Pero la segunda es, por cuanto no oyen, ni ven, ni quieren ver, ni oír, y no quieren recuperar las sendas antiguas, el primer amor y las primeras obras, entonces 7 ciudades llamadas Nínive recibirán el castigo claramente que Dios decretó contra Nínive y que paró gracias a un profeta, pero después de pasada esa generación, al final Dios lo ejecutó y arrasó la ciudad. Hermanos, estamos en tiempos de necesidad profética, de revelación profética. Proverbio 29:18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo dice, no pasa nada, aquí todo está bien. Dios no está enfadado, Dios no va a hacer daño, no nos va a hacer daño. Vamos y sigamos, comamos, bebamos, negociemos, enriquezcámonos y démosle capricho al cuerpo y al alma, y Dios es bueno. Tremendo. El pueblo se desenfrena, se carnaliza. Ya es hora de que Dios levante a algún profeta. El Señor se llevó a un profeta demostrado que tenía dones proféticos, que era David Wilkerson, hasta que no levante otro en Estados Unidos. Primero va Dios quebrantar, quebrantar y quebrantar. Y en ese quebrantamiento muchos estarán gimiendo, clamarán, y Dios levantará a algún profeta para decirles, arrepentíos de verdad, circuncidad vuestro corazón y ser liberados de los prepucios de ingot dolar witros, del amor al dólar, del amor al mundo y del orgullo patriótico, nacional, y de, de ese amor al mundo. Primera de Samuel 3:1 nos dice así la palabra: en tiempos en los cuales levantó un profeta a un niño, a un adolescente, lo levantó como profeta para derrocar al que había contristado al Espíritu Santo y que era profeta y sumo sacerdote, llamado Elí. El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia, si estaba medio ciego ya el profeta Elí. No veía y no oía, estaba sordo y había confundido a la mujer del Cana, Ana, que venía temprano a orar, gemir y pedir a Dios misericordia y pedirle a Dios fertilidad porque era estéril. Y se confundió y la llamó borracha. ¡Qué terrible! ¿Dónde estaba ya el discernimiento de este profeta caduco? Y Dios levantó un profeta, ¿no? Un profeta conforme a su corazón, un profeta que no
dice que después no dejaba caer a tierra ninguna palabra, que siempre discernía y asimilaba y buscaba cumplir las palabras de Dios. Y hemos visto, bueno, las consecuencias en Israel con el falso profeta. El arca del testimonio de Dios fue robada por los filisteos. En Estados Unidos, con los falsos profetas, el testimonio de Dios está por los suelos, robado por los impíos y por el sistema político perverso. Sí, controlando para que no se manifieste en ninguna manera la gloria de Dios y tomando decisiones impúdicas de todos los colores para dar rienda suelta a la caja de Pandora de las babilonizaciones satánicas. Y bueno, pues sin profetas no hay visión, y sin visión la oscuridad invade. Es necesario para que el pueblo reciba la revelación que le haga recuperar el temor de Dios. Porque cuando el profeta viene y advierte, esto va a hacer Dios, ¿por qué no os arrepentís? Entonces algunos, como con Jonás, que no quiso profetizar, como hay muchos que no quieren sacrificarse y cumplir su ministerio, bueno, pues se arrepintieron los ninivitas y Dios perdonó la ciudad, aunque, como he dicho, después de un tiempo, de otra generación, volvieron otra vez a la perversión y entonces cosecharon la destrucción. Es necesario que los pueblos y que España recuperemos las sendas antiguas, aquellos renovadores sevillanos que tradujeron la Biblia, los Reina Valera, y aquellos Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. Dominicos. Los dominicos, qué tremendo, qué avivamiento hubo con ellos. Ese es el primer amor, las primeras obras, las sendas antiguas, la revelación de la verdadera palabra, del verdadero evangelio, la revelación de Cristo, que es la verdad absoluta. Jeremías 23, 28 a 32 dice así: El profeta que tuviere un sueño cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahvé. ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahvé, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahvé, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Yahvé, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Yahvé, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahvé. Sino todo lo contrario, profetizándoles paz cuando venía espada, profetizándoles bendiciones y éxito y riquezas cuando venía desgracia, quebrantamiento, ruina, hambre, peste, guerra y desastres. Y eso es lo que estamos viendo todavía en el mundo. Es increíble, ¿no? Cómo estuvimos en Ucrania y sufrí de ver a alguien que en medio de todo el quebrantamiento está profetizando casi que Ucrania va a ganar la guerra. Está profetizando la gloria de ganar la guerra y de ver a Putin muerto. No eran muchos los que actuaban así, pero hubo uno en concreto, ¿no?
y con esa especie de fatídica profecía de que vamos a matar a Putin, ¿no? Claro, es un error gravísimo. Ucrania, nadie puede profetizar que va a ganar la guerra, salvo que Dios lo hiciera, y de ninguna manera lo va a permitir Dios, porque el oso ruso tiene cumplimientos proféticos todavía pendientes. Y va a salir fortalecido, es impresionante. Y no puede un perro vencer a un oso. Y eso es así, es un poco esta batalla. Con toda tristeza lo digo, porque no puedo ser partidario de Putin. Pero sin embargo, hay que entender que Ucrania, que fue hace muchos años, 30, 40 años, un país de respeto a Dios, muy cristiano digno, se convirtió en Babilonia con toda la perversión de Soros y de el hijo de Biden y de todos los todas las influencias de los Illuminati, que hicieron toda clase de negocios ilícitos y que pervirtieron la sociedad. Entonces Dios está castigando a Ucrania y también a Rusia y a Europa, especialmente a Europa por el amor al euro, la diosa Europa, que es la que lleva a los muertos al infierno, al Hades. Esa es la diosa Europa. Y el euro, pues bueno, es hijo codicioso, hijo de avaricia de la diosa Europa, ¿no? Y por tanto, es triste ver cuántos profetizan mentira, engaño. No vienen tiempos de regodeo, ni a los judíos, ni a la Iglesia, y mucho menos a los incrédulos, que están siendo instrumentos crueles y perversos para hacer cosas, infernales. De ninguna manera. Y yo, tú sabes, cariño, que no me considero profeta, y nunca he proclamado que tenga ministerio profético, pero tengo el derecho y el deber de profetizar, de anhelar revelación profética, por la responsabilidad de un ministerio en tantos países y con miles y miles de personas que deben de estar avisados, advertidos de las cosas que suceden y que vienen, ¿no? Y en ese anhelo he preguntado y pregunto a Dios que me revele, ¿no? Y así Dios me ha dado revelaciones proféticas sin ser profeta. Porque, según el apóstol Pablo en Corintios, todos podéis profetizar. Y es más, anhelar todos los dones, pero sobre todo que profeticéis. Que profeticéis. No hace falta ser profeta para recibir revelación y darla hasta a un niño. Es usado por Dios para profetizar, como hizo Jesús con 13 años y les dio clases tremendas a los supuestos sabios del templo. Y por eso, durante un año, venía una frase a mi mente que se repetía como el picotazo de un pájaro carpintero constantemente. Del norte viene el mal sobre toda la tierra. Y yo digo, ¿pero por qué estoy pensando esto? ¿Te acuerdas, verdad? Y hasta que, leyendo la palabra de Dios, me fui a Jeremías 1, 13 y 14. Vino a mí la palabra de Yahvé por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Yahvé, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Es así. ¿Y dónde está el norte? Hay que colocarse siempre en Jerusalén para bíblicamente orientarse conforme a las instrucciones de situación. Desde Jerusalén el norte no solo está
Líbano y Siria, sino que es Mesec, Moscú, directamente. Pero en este caso era Babilonia, ¿no? Que vino en este tiempo y destruyó, Sí, y se también, cumplió esa profecía, claro. Claro, pero Destrucción yo sobre estoy toda la hablando tierra. para este tiempo, porque a mí me dio esa palabra en este tiempo. Entonces, que como tú sabes, que las profecías del Señor se repiten y se repiten. Sí, según las épocas. Y de alguna manera también vino del norte porque el rey de Babilonia dominaba todo el norte. Siria era El norte. Era del norte y era Babilonia, y Líbano, y todo era Babilonia, ¿no? Irán es el norte también. Irán es el norte, por supuesto. Y entonces es el noreste, diríamos. Irán es el noreste, pero es norte, claro. En cualquier caso, hoy, que es cuando yo recibí la palabra, no puedo pensar en aquel tiempo. Aunque también Irán va a participar, porque es el aliado a muerte de Rusia. Pero es Mesec, Moscú. Y qué curioso que está profetizada la invasión de Rusia sobre Israel, como dice Ezequiel, con Gog, que habla de un personaje ruso, príncipe de Rus. Príncipe de Mesec y Tubal. Y Mesec de Mesec y Tubal, junto con sus aliados, que por supuesto son, bueno, pues Afganistán y, bueno, todas estas naciones islámicas radicales y especialmente Irán, Líbano y Siria. Y vendrán contra Israel, como le preguntaron a Netanyahu, ¿usted cree que algún día Rusia invadirá, atacará a Israel? Y Netanyahu dijo, no está escrito en la Biblia como profecía, así sucederá. Yo recuerdo que en el año 2000 sacó, antes del año 2000, Rusia sacó un sello de correos. En ese sello de correos aparecía un ejército de cosacos a caballo y ponía hacia Jerusalén. Y ponía año 2000 hacia Jerusalén. Claro que tuvieron el pensamiento de hacerlo en el año 2000, pero no les permitió Dios todavía, pero pronto lo permitirá. Y yo pienso, a lo mejor es una especie de huida hacia adelante en esta situación en la que Rusia va a quedar muy deteriorada, como credibilidad internacional, y como todo el mundo se está poniendo contra Israel, va a resultar que se presenta como el liberador del mundo, del genocida Israel. Todavía no. Que, fíjate qué terrible, que podría ser una oportunidad, porque va a suceder. En cualquier caso, necesitamos revelaciones proféticas. Y así dice Salmos 78, 34 y 35. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca de su ayuda. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Así es con Israel siempre y así será con la Iglesia. Y por eso podemos leer Amós 9, del 8 al 10, cómo Dios va a empezar a quebrantar cada vez más a Israel y viene gran tribulación de Jacob. Ha habido muchas otras grandes tribulaciones de Jacob, pero ahora va a ir creciendo para que no quede ningún israelita, ningún judío fuera de Israel y se produzca la aliyá total. He aquí los ojos de Yahvé, el Señor, están contra el reino pecador, y no yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahvé, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará
ni nos alcanzará el mal. Sí, los que se creen superprotegidos, nosotros, hijos de Abraham, nosotros somos los escogidos, los elegidos, somos los que tenemos la verdadera religión. Sí, la verdadera religión, pero que no salva, solamente condena, porque es ley, Torá. Pero fíjate, Dios está empezando a zarandear a Israel en todas las naciones, una vez más. ¿Y para qué? Miren, para que se cumpla Jeremías 16, 14 a 16. No obstante, aquí vienen días, dice Yahvé, en que no se dirá más, vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahvé, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Durante 70 años el Señor envió los pescadores por todo el mundo, con la llamada de la Aliyá y con toda clase de ayuda económica de Israel para favorecer esa Aliyá. Y bueno, algunos cientos de miles han recibido el llamado y han vuelto a Israel. Bueno, los del norte, los de Rusia, prácticamente todos. Los de Rusia, imagínate 1 millón de rusos, prácticamente todos, y de otros sitios, pero falta ahora todos los de Estados Unidos, 6 millones. Y entonces Dios va a zarandear de una manera increíble, y estamos viéndolo. ¿Qué cosa más subnormal y diabólica de contagio antisemita se está produciendo, considerando al mártir como genocida y al asesino cruel y perverso, implacable, repugnante, satánico de Hamás, casi como legítimo luchador por la liberación de Palestina, que no quiere ser liberada? Esto es impresionante. Bueno, pero detrás está Dios para cumplir sus palabras proféticas y recoger a sus rebaños judíos, israelitas, en su redil, en la tierra que prometió a Abraham. Y cuidado, para allí, pues ponerles en horno de fuego y solamente seleccionar a los escogidos, al remanente. Porque claro, el que no quiera ser salvo, Dios no va a salvarlo. El que no quiera creer en el único Salvador, que es el judío Jesús, Dios no le va a obligar. Y entonces, pues, cosechará conforme a su incredulidad. Y qué tremendo, ¿cuándo va a ser ya el broche definitivo de que todo el mundo se ponga contra Israel? ¿Será cuando se cumpla la profecía que no se ha cumplido nunca, que está escrita en Isaías 17:1 y que dice así? Profecías sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Dejará de ser ciudad. Ha sido atacada Damasco muchas veces como las ciudades más antiguas. Es una de las más antiguas de la historia de la humanidad. Y ha sido muchas veces atacada, igual que Jerusalén, igual que otras, y reconstruida sobre las ruinas más edificios, unas sobre otras, en los famosos tel de las ciudades derrotadas, destruidas, etc. Pero es que dice que nunca más será ciudad, totalmente arrasada. Está hablando nada menos que de la capital de Siria, Damasco. Esa profecía está pronto a cumplirse. ¿Y saben a quién le van a culpar de haberla destruido? A Israel, aunque no haya sido Israel quien la destruya. Qué bien podría ser si resulta pues que
utiliza Irán a Siria para enviar bombas sucias o bombas o la bomba atómica, porque es curioso, Irán utiliza siempre de cabezas de turcos a los sirios y a los libaneses, ellos ahí como peones a que mueran y mueran y mueran, ¿no? Irán detrás con la financiación tremenda del petróleo, terroristas y terroristas que vayan a ponerse la bomba en el pecho o lo que sea, pero directamente se guarda a intervenir lo menos posible. Y entonces podría suceder, pero va a suceder. Y lo que sí está claro es que será a través de una bomba atómica, que ahora tiene 100 veces más potencia que la de Hiroshima y Nagasaki, cualquier bomba atómica de las modernas, y especialmente de las de Israel. Entonces se producirá el cumplimiento también de la profecía de Isaías 3:1, cuando eso suceda, o ya está empezando a cumplirse incluso antes de que eso suceda. Porque he aquí que el Señor Yahvé de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Sí, y ese sustentador, el fuerte, el que protege a Israel, es Estados Unidos, y lo quita, y acaba de Estados Unidos de obligar, o intentar forzar a toda costa a Israel para que cese la guerra y de entrometerse y amenazar. Puede ser que esto sea un síntoma también de ese cumplimiento de que Estados Unidos dejará de proteger a Israel y dejará de vetar en la ONU las resoluciones antisemitas y de intento de destruir totalmente a Israel, como han juramentado los islamistas. Y por tanto, ¿cuáles serán las consecuencias que Dios permitirá que sucedan? Pues como Él solo quiere salvar a Israel, a los israelitas y a todos los seres humanos, pues después de estos quebrantamientos se cumplirá Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sí, y ese es el avivamiento, unción, dones sobrenaturales, avivamiento. Y también se producirá a consecuencia de esa gran tribulación que viene después de la de Jacob, viene la iglesia detrás, o sea que Satanás no se conforma con atacar a Israel, tiene dos objetivos principales: destruir Israel y la iglesia. Ninguno de los dos los conseguirá, pero lo intenta, siempre, persistentemente. Y entonces se cumplirá Salmo 50, del 3 al 6. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Es ante los quebrantamientos terribles, como cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Se unieron en oración a miles y miles y miles, llenando los lugares de oración como nunca se había visto. Y así va a intensificarse. Y se va a producir el gran milagro que en el año 2017 nos anunció una señal cósmica cuando se pudo ver en el cielo a la constelación Virgo, mostrándose tal como leemos en Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa es la iglesia, por fin la iglesia del final de los tiempos, que será como la primera, pero con mayor gloria
la postrera, pues por fin recuperará el primer amor, las primeras obras, y será apostólica. 12 apóstoles mundiales, ungidos, limpios, íntegros, gobernando la Iglesia, como corona en la cabeza de la Iglesia, y la luna, que simboliza las religiones, a sus pies. Se acabó religión. Fuera religiones, fuera denominaciones, fuera etiquetas y dogmas, normas de hombres, sistemas, estructuras y especuladores y vividores del Evangelio. Y estará embarazada. Al principio la figura cósmica apareció con que Virgo estaba embarazada nada menos que de Júpiter, el planeta que simboliza al dios de los dioses en el universo, en el Olimpo. Pero enseguida el Sol empezó a empujar a Júpiter del vientre de Virgo y se quedó fuera Júpiter y el Sol se colocó en el vientre de Virgo, dando a entender la figura del Sol de justicia que Dios simbolizó al poner al Sol sobre la creación de la tierra. Y ese embarazo, como seguimos leyendo después en Apocalipsis, producirá el gran avivamiento del fin. Millones de almas recibiendo a Cristo, recibiendo la salvación de Dios de forma sobrenatural y arrasando por todo el mundo, confesando el nombre de Cristo como único Señor y Salvador y proclamando que Él es el Rey eterno, declarando el reino de los cielos y su justicia. Eso es palabra profética y ya está en marcha, ya se va cumpliendo. Yo por eso me gusta obedecer a Dios cuando me dice en Isaías 45:11. Así dice Yahvé, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y por eso yo le pregunto y pregunto, soy preguntón y sigo preguntándole, Señor, ¿cuáles son las maquinaciones del enemigo que vas a permitir que cumpla para estar avisados, advertidos, como decía el apóstol Pablo? Avísanos, adviértenos, revélanos, Señor. Amén, sí, Señor. ¿Cuál es la obra que tú quieres hacer de tus manos, que somos tus hijos? Somos manos de Cristo. La obra que tú quieres hacer por medio de tu Espíritu a través de nuestras manos. ¿Cuál es la obra? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Y cuáles son las cosas que han de suceder pronto? Avísanos, porque tú lo conoces todo. No hay para ti limitación de tiempo, ni de pasado, ni de presente, ni de futuro. Revélanos las profecías que vas a permitir que se cumplan. Avísanos y entonces estaremos preparados. Vamos a orar así. Sí, Señor, gracias. Confiamos en ti, descansamos en ti y sabemos que tú vas a cumplir tu plan, tu propósito, Jesús. Señor, con nosotros y a través de nosotros y entre nosotros. Tu reino está establecido en medio de nosotros y sabemos que tú vas a llevar a cabo tus planes. Señor, que seamos dignos, tuyos, hijos, de poder, Señor, ver, de poder tener las visiones, de soñar tus sueños, Señor, de poder recibir tus revelaciones. Señor, levanta hombres y mujeres, Señor, que te anhelen, que busquen tu palabra, que retengan la revelación profética oportuna, Señor, apropiada. Hombres y mujeres santos, liberados, Señor, del amor a este mundo, Señor, y que podamos, Señor, prepararnos para lo que ha de venir. Ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo, de Israel, Señor, y extiende tu mano, que tu misericordia no falte, Señor. Gracias, en el nombre de Yeshua.
Amén. Señor, sí, habla, que tu siervo escucha. Amén. Oremos así cada día. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo.